Bienvenidos, el Señor les bendiga. Iniciamos una nueva semana más de estudio de la palabra del Señor en la lección número 92, cuyo título es La labor de la Trinidad en el hombre. La lectura bíblica, Efesios 1, 3 al 14. Y esta lectura le doy en la palabra del Señor, en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así: en el nombre del Señor Jesús, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén y amén. Bien, la labor entonces de la Trinidad en el hombre. Partamos por la obra del Padre. ¿Cuál es la obra del Padre en relación al ser humano? Hay 4 tópicos que hemos detallado acá. La obra del Padre, que nos bendice, según el verso 3, nos escoge, según el verso 4, nos predestina, el verso 5, ¿y para qué? Para alabanza de su gloria, según el verso 6. El verso 3 dice: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunas referencias para esto en Proverbios 10:22, en relación a la bendición que Dios nos da. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Salmo 24, 3 al 5, yo voy a leer. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? Lo conocemos: el limpio de mano y de puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad o a cosas vanas, ni ha jurado su nombre con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y Pedro también añade lo siguiente respecto a que el Padre nos bendice. 3:9 de Primera de Pedro. Dice: no devolviendo mal por mal, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Para que heredaseis bendición. Entonces, el que nos bendice es el Padre. El que nos escoge, según el verso 4, dice: nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En Hechos 22, 12 al 14, dice, en resumen: fue Ananías a donde estaba el apóstol Pablo y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido
para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Te escogió. Él, es lo que le profetiza, le da a entender a Ananías. Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios, hablando de que nos escogió Dios, y bueno, y de dónde nos escogió, y la categoría que éramos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió Dios entonces a nosotros para esta obra, para este ministerio. Somos escogidos por Él. De aquí hay una relación también con la predestinación, que fuimos predestinados. Bueno, esto da para un tema aparte exclusivo, pero Él es el que predestina. Romanos 8, 28 y 29 nos aclara lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les redundan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria del Señor. Por ejemplo, tenemos en Corintios 11:31. Bueno, había un conflicto de alguna forma entre lo que se come y lo que no se come. Encontramos, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. O sea, no solo beber, comer en honor, honrando, no lo sé para qué haya sido hecha, pero debe hacerse para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Porque las cosas que ha hecho el Señor son para alabanza de su gloria. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, dice, sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Para su gloria. No podemos estar ante la gloria del Señor de cualquier manera. Todo lo que hagamos para la gloria del Señor. Todo. Y Apocalipsis 12:12 dice, 7:12, perdón, amén, dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la consumación de los hechos, en la consumación de las cosas, se va a reflejar que todo esto fue hecho para la gloria de Dios. Entonces, nos bendice, nos escoge, nos predestina para alabanza de su gloria. La obra del Hijo. La obra del Hijo. En cuanto al Hijo, tenemos que decir muchas cosas, pero estamos estudiando este texto de Efesios 1. Dice, la obra del Hijo. Primero, nos redime el Hijo por su sangre, según el verso 7, que dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién tenemos redención por su sangre? Bueno, el acto de redención ya sabemos que tiene un simbolismo bastante grande. También da para un tema en forma muy particular, especial, directamente analizado detalle por detalle. Entonces acá se nos señala que el Hijo nos redime. Lleva la acción de alguna manera de compra, de pagar un rescate, de redimir. ¿Ya? Es más o menos la esencia de esto. Por ejemplo, Romanos 3:24 dice,
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el Redentor, el que vino a rescatar. 1.14 del libro de Colosenses dice, bueno, nos trasladó del reino de su amado Hijo, nos dice desde el versículo 13, el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otro versículo, Apocalipsis 5.9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El libro de los Hebreos añade que sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, la redención por la sangre de Cristo es el medio, entonces, que Dios tiene para redimirnos de nuestros pecados a través de su sangre. También en este texto se señala, según el verso 7, que Él perdona los pecados. Solo Dios puede perdonar pecados, dicen algunos. Aquí, por la palabra del Señor, nos dice el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mire, citando Mateo 9:11, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hubo una crítica allí y lo trataron de blasfemo al Señor. Y dijeron que solo Dios perdonaba pecados. Entonces Jesús les dice que era más fácil decir tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda, o levántate y eres sano. Por cierto que es más fácil decirle a un paralítico tus pecados te son perdonados. Era más fácil. Es más fácil. Pero Jesús demostró que Él tenía el poder para perdonar pecados. Entonces el verso 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús mismo habló y dijo, Él tiene potestad de perdonar pecados. Y 3.13 de Colosenses dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, Cristo perdona nuestros pecados. También Cristo revela o descubre el secreto de su voluntad, según el texto del verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, nosotros sabemos de que Él vino también a revelar la voluntad del Padre. Él lo manifestó en reiteradas ocasiones. Vamos a hacer algunas referencias que son conocidas. Por ejemplo, Deuteronomio 29 nos señala que las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Había la posibilidad de que Dios revelara cosas a los humanos. También utilizó a los profetas. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada el Señor Jehová Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Señor descubría, el Señor revelaba su palabra, revelaba su propósito que tenía con Israel a través de los profetas. Y aquí tenemos el profeta más grande, pues, nuestro Salvador Jesucristo. Dice, todas las cosas, Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Cristo tenía la facultad de revelar al Padre. A Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bueno, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe,
y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dijo en más de alguna ocasión, las obras que yo hago no las hago por mi cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, dando alguna enseñanza al respecto. Aún más cuando estaba orando, su dolor era intenso, su clamor allí en el Getsemaní, él dijo: Señor, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o si puede pasar primero, pero no tuvo respuesta. El Señor dice: bueno, si no puede pasar, hágase tu voluntad. Y se sometió a la voluntad del Padre, porque Él venía a revelar al Padre. Entonces, Él descubre secretos de su voluntad, de lo que el Padre quería para cada uno de nosotros. Bien, ¿y para qué? Bueno, volvemos a repetir, ¿no es cierto? Para alabanza de su gloria, según lo señala el verso 12. Para alabanza de su gloria. Esto nos está dando a entender, ¿no es cierto?, que siempre la gloria del Señor está presente. Todo lo que hagamos, de hecho, palabras, sea para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos de entender que un día en la manifestación de su gloria, ¿no es cierto?, vamos a conocerle, vamos a ver todos estos misterios, estas cosas extraordinarias. Hermanos y hermanas, hagamos todo para la gloria del Señor, no como para ser vistos, no por jactancia, no por demostrar algo. Todo es para la gloria del Señor, todo lo que yo y usted hagamos. Por eso que todo es en los tres aspectos, en estas cosas que revela el Padre, para la gloria de Dios; en las cosas que revela el Hijo, para la gloria de Dios; y en las cosas que la obra del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Entonces, tenemos la tercera parte, que sería la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad, entonces desarrollamos en forma particular a cada uno. El Espíritu Santo, bueno, tiene una función importantísima dentro de este texto. Dice, nos sella, nos sella. Según 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La jarra es una prenda de garantía para la posesión de alguna herencia. La figura es cuando nosotros vamos de alguna manera a empeñar algo y dejamos una prenda de garantía hasta que nosotros recibamos, ¿no es cierto?, podamos tener la devolución de las especies en las cuales empeñamos. Acá tiene esa misma figura. A nosotros se nos dio una garantía, se nos dio un sello de garantía, y esa es acción del Espíritu Santo de Dios. Dice, hasta la adquisición de la herencia. El Espíritu Santo, esa prenda de garantía, nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. Efesios 4:30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellado con el Espíritu Santo. Y Apocalipsis 9:4 dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Un día finales van a ser marcados, van a ser sellados los hombres. ¿Y por qué van a ser sellados? Marcados. Porque de alguna forma el gobierno mundial tomará curso y querrá saber de todos los moradores de la tierra, pero los que son sellados por el Espíritu Santo no van a formar parte de esto. Por eso que hay que tener esta garantía hasta el final. Así lo dice la palabra: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bien, ¿y para qué? Todo esto para la gloria y la alabanza de la gloria del Señor. Todo para la gloria de su nombre, dice la palabra del Señor. Para alabanza de su gloria, según el verso 14. ¿Ya? Así que, como conclusión general de la obra del Espíritu Santo,
la obra de Dios, del Hijo, y del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, individualizadas cada una. Repasamos la obra del Padre. Entonces nos bendice, nos escoge y nos predestina para alabanza de su gloria. El Hijo nos redime por su sangre, perdona nuestros pecados y descubre los secretos de su voluntad. Por lo tanto, la labor que ejerce la Trinidad en el hombre es trascendental para ser partícipe de la naturaleza divina, lo que nos obliga a actuar en todo de acuerdo al modelo de Dios. Escribe en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto que hemos leído dice bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Por eso que no podemos abarcar todo, porque no solamente se trata de esto. Estamos hablando precisamente de las bendiciones espirituales que señala la santa palabra del Señor. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su obra manifiesta sobre cada uno de los seres humanos. El Señor, pues, les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Para Él, la gloria, la honra y la alabanza. Amén.